¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad te voy a mostrar cómo elaborar un formato o una plantilla que te permita la identificación, evaluación y control de riesgos laborales. ¿Ok? Una importante herramienta para la gestión de riesgos de tu empresa, independientemente de la naturaleza de tu empresa, sea de servicio, sea de producción, sea una ONG, sea lo que sea. Vamos a elaborar este formato. Fíjense que aquí tenemos su encabezado, lo más importante, fecha, hora y el puesto de trabajo, la actividad, el lugar donde se está haciendo el análisis, las personas involucradas en el análisis y un número de formato de análisis. Son algunos de los datos más importantes que debe llevar este formato o plantilla. Unas iniciales de una empresa. Fíjense que aquí tenemos el encabezado, tenemos el código de riesgo, el agente, la probabilidad, la severidad, el valor de riesgo, la prioridad, medidas preventivas y responsabilidades. Fíjense que los riesgos están codificados. Este riesgo R001 es caída de persona a distinto nivel. Fíjense que si selecciono aquí el riesgo R002, caída de persona al mismo nivel. Es decir, que es importante que la empresa tenga un listado de aquellos riesgos que predominan en su empresa. Los riesgos más predominantes a los cuales están expuestos los trabajadores. En este caso, R001, caída de persona a distinto nivel, colocamos el agente, en este caso es una escalera, que puede ser un andamio, una platabanda, un techo. ¿Okay? Tenemos la probabilidad. También tenemos una lista desplegable, trabajamos con tres tipos de probabilidades, baja, media y alta. Tenemos la severidad, también trabajamos con tres tipos de severidad, ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. Fíjense que si cambio aquí tenemos que el valor de riesgo, cuando la probabilidad es alta y la severidad es extremadamente dañino, el riesgo es intolerable y la prioridad es inmediata. Esto quiere decir la prioridad que tengo que atacarlo inmediatamente. Yo tengo que eliminar este riesgo, ¿ok? Disminuirlo, mitigarlo o controlarlo inmediatamente. Pero fíjense que si cambio aquí a baja, cambia el valor a moderado y la prioridad a media alta, ¿ok? Eso lo vamos a hacer con unas funciones. Las medidas preventivas que hay que tomar para mitigar este riesgo y la persona responsable de aplicar las medidas preventivas y de hacerle seguimiento. Vamos a hacer este formato. Fíjense que también es importante que tengamos bien claro la valoración de riesgo, es decir, en este caso la severidad y la descripción, que significa ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. Estar bien claro con estas definiciones. Por ejemplo, ligeramente dañino se trata de daños superficiales, cortes, magulladuras pequeñas. Dañinos hablamos de laceraciones, quemaduras, conmociones. Y extremadamente dañino, amputaciones, fracturas mayores, etc. ¿Okay? Tenemos que tener bien claro la severidad. Igualmente, la probabilidad o la frecuencia de riesgo. Baja, mediana y alta. Fíjense que baja, el daño ocurrirá raras veces. Media, algunas veces, y alta siempre o casi siempre. ¿Estamos claros? De estas dos matrices sale la matriz o MIPER para elaborar nuestro formato, donde se cruza la probabilidad y la severidad. Nosotros determinamos el valor de riesgo: trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable. Fíjense que aquí tenemos entonces los valores. Y estos números que le asignamos aquí, ¿ok? Porque es una variable, son variables cualitativas ordinales, ¿okay? Es decir, que tienen un orden. En este caso va de menor a mayor. Ahora, ¿cómo le asignamos nosotros, ¿ok?, cada uno de estos niveles al cruce de la probabilidad con la severidad? Fíjense que lo hacemos de esta manera porque estamos hablando entonces de niveles cualitativos. Lo hacemos de la siguiente manera. Aquí en la probabilidad baja hablamos entonces de trivial, tolerable y moderado. Fíjense que 1, 2 y 3. Es decir, que va aumentando de 1, 2 y 3.
Entonces hablamos de 1, 2 y 3, trivial, tolerable y moderado. En la media empezamos entonces con lo que fue el segundo aquí, que es tolerable, 2, 3 y 4, tolerable, moderado e importante. Y en la alta empezamos entonces desde el nivel 3, que es moderado, 3, 4 y 5, moderado, importante e intolerable. Y fíjense que si lo vemos por la columna, en este caso severidad, es lo mismo, trivial, tolerable y moderado, es decir, 1, 2 y 3, 2, 3 y 4, 3, 4 y 5, ¿ok? Para darle color a la celda, vamos a quitar aquí, vamos a inicio, vamos a quitarle la contracción a la cinta, y fíjense que me voy a ubicar aquí, y aquí donde está el potecito en inicio, le voy a colocar el color blanco, ¿lo ven? Ahí adquiere color blanco. Me paro en la celda, me voy aquí donde está el potecito de pintura y selecciono el color azul, ¿lo ven? De esa manera le damos colores a cada una, ¿ok?, de las partes de la matriz. Es muy importante también tener bien claro los valores o niveles de riesgo. Aquí tenemos esta información donde hablamos de los valores. Trivial, no requiere acción específica. Tolerable, no se necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica. Fíjense que moderado, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado, etcétera. Un riesgo con un valor importante, no se puede comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo, etcétera. E intolerable, no deben comenzar ni continuar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. Esto hay que tenerlo bien claro, señores, para elaborar nuestra plantilla, ¿ok? Y debemos contar nosotros con una tabla o un cuadro donde los riesgos de nuestras empresas, el riesgo que más predomina, estén codificados. Esto es un código que se le asignó, ¿ok?, a cada uno de los riesgos. Y contar con estas dos matrices, ¿ok?, la matriz que es la MIPER y esta matriz donde yo tengo los riesgos, los valores de los riesgos con la prioridad que le estoy asignando a cada uno. Fíjense que también son variables cualitativas, que va en este caso de menor a mayor, o sea, un valor trivial, la prioridad es baja, ¿ok? Son valores ordinales, baja, media, media alta, alta y media alta. Esta es la prioridad que se le va a dar a cada valor de riesgo. ¿Estamos claros? Que es lo que aparece o lo que me arroja en la columna prioridad. Fíjense que si cambio aquí a alta, la prioridad pasa a ser inmediata y el valor de riesgo es intolerable. ¿Estamos claros? Eso lo tenemos que tener bien claro para una buena gestión de riesgo. Voy a copiar el encabezado. ¿Lo ven? Lo voy a copiar. Y me voy a un documento. Este documento que está en blanco. Aquí yo tengo la teoría. Aquí yo tengo la tabla o el cuadro con los riesgos codificados y las dos matrices que necesito para crear mi plantilla o formato de gestión de riesgo. Voy a pegar aquí, ok, el encabezado, allí lo tenemos. Vamos a quitarle la contracción a la cinta de opciones y ahí está, para que trabajemos mejor. Ahora bien, vamos a quitar un poco de altura y vamos a darle aquí un poquito más de anchura. Aquí el valor de riesgo, la prioridad, y aquí que son las medidas y responsabilidades, le damos un poquito más de anchura porque allí vamos a necesitar escribir, ¿ok? Ahora bien, fíjense ustedes, necesito crear listas desplegables en la codificación, en la probabilidad, en la severidad, ¿ok? Necesito listas desplegables.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle a esto todos los bordes, o sea, bordes para que empecemos. Para crear listas desplegables, fíjense lo que vamos a hacer. Me voy aquí donde yo tengo primero los riesgos codificados, ¿ok? Y voy a transformar esta información, esta matriz, en una tabla Excel. Fíjense que voy a seleccionar toda la tabla. Ahí está. Me voy a insertar. Y aquí en tabla, le doy a tabla. Y me sale esta ventanita. Me dice, ¿la tabla tiene encabezado? Es una pregunta. Tiene encabezado, código y riesgo. Como ya tiene el check, le doy a aceptar. ¿Lo ven? Y ya tengo mi cuadro convertido en una tabla. Le voy a llamar a esa tabla aquí arriba donde dice nombre de tabla. Borro y le voy a poner riesgos. ¿Lo ven? Le puse riesgo. Le doy enter. Estos botones los voy a quitar. Cuando yo tengo una tabla y me paro dentro de ella, se habilita esta herramienta que se llama diseño de tabla. Y tenemos opciones de estilo de tabla y estilo rápido. Me meto aquí y donde dice botón de filtro le quito el check. Inmediatamente desaparecen los botones. ¿Estamos claros? Vamos a cambiar el color de la fuente y le voy a poner rojo. Otra cosa que quiero hacer es, como necesito una lista desplegable en código de riesgo, voy a seleccionar todo el rango de los códigos, ok, y le voy a llamar aquí, borro y lo voy a llamar código. ¿Lo ven? A todo ese rango lo llamo códigos y le doy enter. ¿Estamos claros? Ahora me voy a la plantilla, me ubico en la celda donde están los códigos, me voy en la barra de opciones en datos, herramienta de datos y selecciono validación de datos, aquí que dice validación de datos, y se habilita esta ventana. Aquí en permitir seleccionamos lista y en origen vamos a colocar igual códigos. Es decir, el nombre que le pusimos al rango donde están los códigos en nuestra tabla riesgo. Le doy a aceptar. Y fíjense que aquí yo tengo ya todos los códigos. ¿Lo ven? De 001 al 030, que son el rango que tengo aquí. Como yo convertí esto en una tabla, fíjense que si yo quiero agregar otro código, por ejemplo, R-031, ¿lo ven? Vamos a colocar aquí explosión, que existe riesgo de explosión. Vamos a agregar un riesgo. Me voy a mi plantilla. Cuando yo despliego aquí, fíjense que aquí aparece la CR-031, de tal manera que esto nos permite actualizar la tabla, cambiar los riesgos, introducir más riesgo y ampliar nuestra tabla, ¿ok? Y el código, en este caso la lista desplegable, se actualiza. Vamos a centralizar esto y ahí está. Esta es la ventaja que tenemos nosotros. Ahora bien, fíjense que vamos a utilizar aquí una fórmula que me permita, dependiendo del código, me traiga el riesgo de la tabla. ¿Estamos claros? Vamos a utilizar una fórmula que es la función buscar v. Me voy a la barra de fórmulas y llamo la función buscar v. Aquí la tengo. Me dice busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. Le voy a dar doble clic y me piden el valor buscado. El valor buscado es este código, aquí lo que aparezca en esta celda, punto y coma. Me piden una matriz, ¿ok? ¿Y cómo llamamos nosotros a la matriz? A la tabla la llamamos riesgo. Entonces coloco ahí riesgo
Fíjense que aparece aquí ya la tabla, ¿lo ven? De tal manera que la matriz se llama a toda la tabla, yo la llamé riesgo. Le doy doble clic y me pide un indicador de columna. Como la matriz solamente tiene dos columnas, una y dos, quiero que me devuelva la información que está en la segunda columna. ¿Estamos claros? En este caso voy a colocar el indicador de columna es 2 y luego le doy coincidencia exacta. Cierro paréntesis y le doy enter. Y fíjense que me trajo el riesgo. Vamos a darle aquí que dice ajustar texto y aquí lo tenemos, centralizamos, le damos un poquito más de altura, de anchura y allí lo tenemos. Y fíjense que me trajo el riesgo 001, R001 es caída de personas del distinto nivel. ¿Lo ven? Ahí está, caída de personas. Si selecciono el riesgo R-002, caída de personas al mismo nivel. Y el último riesgo que introduje yo, que es R-031, explosión. ¿Lo ven? De tal manera que así vamos construyendo nuestro formato o plantilla para la gestión de riesgo. Vamos a dejarlo aquí, R001 y caída de personas distinto nivel. Es decir, que la persona esté en altura. Vamos a colocar aquí andamio. Es decir, que la persona, el riesgo se evaluó de los trabajadores cuando están haciendo sus labores en un andamio. Ahora bien, para probabilidad y severidad necesito crear listas desplegables. Fíjense lo que vamos a hacer. Me voy aquí a la hoja donde tengo la matriz de probabilidad y severidad y le doy nombre a estos rangos. Al rango de severidad lo voy a llamar severidad y al rango de probabilidad la voy a llamar probabilidad. Selecciono este rango, ¿lo ven? Y aquí donde dice cuadro de nombre coloco severidad. ¿Lo ven? Severidad. He llamado a ligeramente dañino, a dañino y extremadamente dañino, a este rango lo llamé severidad. Le doy enter. Y al rango de probabilidad, baja, media y alta, me voy nuevamente al cuadro de nombre y le llamo probabilidad. Ahí está, probabilidad, le doy enter. Y fíjense que cuando yo selecciono este rango, se llama severidad. Selecciono este rango, se llama probabilidad. De tal manera que me voy a mi plantilla y en probabilidad me ubico en la celda, me voy a datos, herramienta de datos, validación de datos y en lista, aquí donde dice origen, coloco igual probabilidad. ¿Lo ven? Le doy a aceptar y fíjense que ya me aparecen aquí las tres probabilidades. Vamos a colocar aquí baja, centralizamos y ahí está. En severidad hacemos lo mismo. Nos vamos a datos, herramienta de datos, validación de datos, ¿ok? En lista y aquí colocamos igual severidad, que metí una R más, severidad, ¿ok? Le doy a aceptar y fíjense que aquí aparece las severidades. ¿Lo ven? Es una forma de trabajar más fácil y de esta manera nosotros convertimos estos rangos, los convertimos en referencia o le damos referencia absoluta. ¿Ok? Le damos referencia absoluta. Ahora yo quiero que dependiendo de la probabilidad y la severidad me arroje el valor de riesgo. Para ello voy a darle un nombre a el rango donde tengo los valores de los riesgos, ¿ok? Y le voy a colocar niveles, lo voy a llamar niveles. Fíjense que me voy aquí, nombre de cuadro de nombre y coloco niveles. ¿Lo ven? Llamé a todo este rango de trivial, tolerable, moderado,
tolerable, moderado, importante, intolerable. Lo llamé niveles. Le doy aceptar. Me voy a mi plantilla y aquí, para que ella me devuelva el valor o nivel de riesgo, dependiendo de la probabilidad, debo aplicar una función. ¿Ok? Y esa función es la función índice. Y la vamos a trabajar anidando en ella la función coincidir. Fíjense cómo vamos a trabajar. Me voy a la barra de fórmulas. Llamo la función índice. Aquí está. Me dice devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y una columna. Es decir que cuando yo seleccione la función índice, me pide la matriz, me piden una fila y una columna para devolverme el cruce de la fila con la columna. ¿Cómo se llama la matriz? La matriz la llamamos niveles. De tal manera que escribo niveles y fíjense que aquí aparece ya la matriz. Le doy doble clic, punto y coma. Ahora, para yo decirle qué fila y qué columna, necesito anidar la función coincidir. Esta función es la que me va a determinar a mí la fila y la columna. ¿Ok? Coincidir. Fíjense que me devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor dado en un orden especificado. Le doy doble clic y me pide en este caso el valor buscado. Voy a empezar por probabilidad. El valor buscado es lo que aparezca aquí, punto y coma. La matriz, luego la matriz sería el rango de probabilidades, y recuerden que lo llamamos probabilidades o lo llamamos probabilidad. A ese rango lo llamamos probabilidad y aquí lo tenemos. Ok, punto y coma, y le doy coincidencia exacta. Cierro paréntesis, punto y coma. Ya con esto le estoy diciendo la fila. Ok, ya con esto estoy trayendo la fila para la función índice. Ahora voy con la columna. Vuelvo a utilizar la función coincidir. Ahí está. El valor buscado es lo que aparezca aquí en esta celda de severidad. Punto y coma. La matriz, ok, es, ¿se acuerda que le pusimos a ese rango severidad? Y aquí aparece ya de una vez cuando empiezo a escribir. Punto y coma. Y le doy coincidencia exacta. Cierro el paréntesis de la función coincidir y cierro el paréntesis de la función índice y le doy enter. Y fíjense que me trae tolerable. Es decir, probabilidad baja y severidad dañino me arroja un valor de riesgo tolerable. Vamos a ver, baja y dañino, tolerable. ¿Lo ven? De esta manera yo voy haciendo mi formato, mi plantilla, ok, para un control de riesgo eficiente. Fíjense que si cambio aquí alta y aquí extremadamente dañino, vamos a mejorar esto aquí, ok, me arroja un valor de riesgo intolerable. Lo vemos aquí, intolerable. ¿Lo ven? De esta manera que ya tenemos nosotros lo más importante del formato. Ahora quiero la prioridad. Para la prioridad voy a seleccionar este rango. ¿Lo ven? Este rango de aquí del valor de riesgo con prioridad, pero solamente, ok, dejando por fuera el encabezado. Y a ese rango lo voy a llamar prioridad. Me voy a cuadro de nombre y lo llamo prioridad. Es decir, a esa matriz la llamo prioridad y le doy enter. Ok, fíjense que selecciono y aparece la palabra prioridad. Ahora, para que me arroje la prioridad, voy a utilizar la misma función, la función buscar v. Me voy a la barra de fórmulas, llamo la función buscar v. Ya sabemos cómo funciona. El valor buscado es este valor que está aquí, intolerable. Ok,
punto y coma. La matriz se llama, ¿se acuerda que le pusimos prioridad? Fíjense que aquí aparece cuando empiezo a escribir, punto y coma. Indicador de columnas es la columna 2, punto y coma, y la coincidencia exacta. Cierro paréntesis, le doy enter y fíjense que la prioridad es inmediata. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una probabilidad alta y una severidad extremadamente dañino. Vamos a ampliar aquí y así se ve mejor. Vamos a darle negrita a esto y vamos a darle negrita a la severidad, a la probabilidad, al valor de riesgo y aquí a la prioridad. ¿Ok? Ahora fíjense que aquí ya vendría, teníamos que escribir entonces las medidas preventivas y las responsabilidades. Aquí hay algo que tengo que decirle. Fíjense que si yo no tengo nada aquí, aquí aparece un error, ¿lo ven? De tal manera que debo evitar ese error. Si yo no tengo nada aquí, ni aquí, me aparecen estos errores. De tal manera que debo evitar estos errores. ¿Lo ven? ¿Cómo lo hacemos? Me voy a ubicar aquí primero y después del signo igual voy a llamar la función si.error. Esta que está aquí. Devuelve el valor, ¿ok? Si error, si la expresión es un error, ¿ok? Y el valor de la expresión no lo es. ¿Okay? Eso es lo que dice aquí, se los explico. Si esto da error, yo le voy a decir que me coloque otra cosa en vez del error. Eso puede ser una palabra, un número, o que la celda me la deja en blanco. Fíjense que si yo selecciono aquí si.error, entonces el valor viene a ser en lo que tenemos nosotros aquí, punto y coma. Y si esto da error, le voy a decir que me deje la celda en blanco, es decir, abrimos comillas, cerramos comillas, y eso lo que significa es que si esto me arroja un error, ¿ok? Si esta función me arroja un error porque este dato no está, es decir, que la celda esté en blanco, que me la dejé en blanco. Esto me arroja error si esta celda que está aquí de los códigos está en blanco, porque si no hay nada, ella me va a arrojar el error. Eso es lo que me está diciendo la función, ¿ok? Si no existe B6, si la B6 está en blanco, en este caso, entonces ella me va a dar error. Y yo le estoy diciendo, si me da error eso, entonces abro comillas, cierro comillas, y eso significa que la celda me la dejé en blanco. Le doy a aceptar, y fíjense que si yo coloco aquí, borro lo que está aquí, no aparece el error, ¿lo ven? Y aquí ya lo tenemos. Lo mismo tenemos que hacer aquí. Después del signo igual, si.error, al final, punto y coma, abrimos comillas, cerramos paréntesis, y fíjense que si borro lo que está aquí, no aparece el error, ¿lo ven? Entonces también tenemos que hacer lo mismo aquí. Después del signo igual, si.error, abrimos comillas, punto y coma, abrimos comillas, cerramos paréntesis, y ahí está. Fíjense que si aquí no hay nada, no hay error. Si aquí no hay nada y si aquí no hay nada, no hay ningún error. No aparece el error. Eso es lo que hace la función si.error. ¿Estamos claros? Me evita esos errores. Fíjense que caída de personas a distinto nivel de un andamio. Probabilidad, vamos a poner media. Ligeramente dañino. El valor de riesgo es tolerable. Prioridad media. Ahora yo quiero que a esta celda, ¿ok? Esta celda, dependiendo de riesgo, se torne de un color. Fíjense que tolerable es verde, trivial es azul, moderado es amarillo, importante es marrón e intolerable es rojo. Esos colores quiero que tome esta celda dependiendo del valor de riesgo, ¿ok? Y eso es lo que vamos a hacer. Fíjense que sí, aquí moderado, vamos a dejarlo hasta allí y vamos a asignarle entonces un color a esta celda dependiendo del valor de riesgo. Nos vamos para ello
al formato condicional y selecciono reglas para resaltar celda y se habilita esta lista y selecciono texto que contiene. Y si el texto contiene, fíjense ustedes, trivial, ¿lo ven? Trivial, que el color es azul, le digo aquí en relleno, donde está estas palabras aquí, que dice relleno rojo claro con texto, despliego esta lista y me voy a formato personalizado. Y aquí en relleno, selecciono relleno y le digo que me le asigne un color azul cada vez que aparezca la palabra trivial. Le doy a aceptar y le doy a aceptar. Nuevamente a formato condicional, reglas para resaltar celda, texto que contiene, y si contiene la palabra tolerable, despliego aquí, me voy a formato personalizado, le digo que me le asigne un color verde a relleno, color verde, aceptar y nuevamente aceptar. Ahora viene moderado, formato condicional, reglas para resaltar celda, texto que contiene, y si aparece la palabra moderado, despliego aquí, me voy a formato personalizado, le digo que el relleno sea amarillo, ok, le doy a aceptar y le doy a aceptar. Fíjense que se tornó amarillo porque está la palabra moderado, ok. Ahora sigo formato condicional, reglas para resaltar celda, texto que contiene, y si aparece la palabra importante, el color es marrón, despliego aquí, formato personalizado, tengo que estar en relleno y selecciono el color marrón, aceptar, aceptar, y por último, formato condicional, regla para resaltar celda, texto que contiene, intolerable. Intolerable. Cuando aparezca la palabra intolerable, me la asigne un color rojo. Aceptar, aceptar. Fíjense ustedes. Alta, intolerable. Bajamos aquí. Importante. Bajamos aquí. Moderado. Bajamos aquí. Tolerable. Bajamos aquí. Trivial. ¿Lo ven? Allí tenemos nuestro formato listo para ser utilizado. Ya sabemos, señores, que aquí vamos a colocar el encabezado, lo que ustedes consideren, la empresa, la fecha, la hora, los responsables, qué sé yo, el lugar donde se hace el análisis. Si nosotros queremos sumar fila, yo me ubico en esta última fila, fíjense ustedes, me voy a insertar y digo insertar fila. Aquí me voy a insertar y puedo insertar fila, ok, en hoja, o selecciono toda, ok, el formato, toda la línea y arrastro hacia abajo. ¿Lo ven? Y aquí yo puedo, fíjense ustedes, ir cambiando, ok, seleccionando los riesgos. ¿Lo ven? Vamos a cambiar esto aquí para que vean cómo lo pueden ir llenando. Trivial, bueno, vamos a poner aquí alta y aquí ponemos alta y aquí ponemos, fíjense cómo nos va dando esto, ¿lo ven? Y aquí tenemos el riesgo 3, 4, que son diferentes tipos de riesgo, que es lo que nosotros tenemos en esta base de datos. Y así nosotros vamos construyendo nuestro formato, nuestra plantilla. Si necesita esta plantilla, a mí no me gusta poner los links de los documentos porque mucha gente no lo puede bajar, no sé qué problema tiene. Les dejo un correo y por allí yo le puedo hacer llegar esta plantilla, ¿ok? Así como se las acabo de explicar. Aquí las medidas preventivas, caída de personas de distinto nivel, puede ser acordonar el área, ok, revisar en este caso el andamio, que no tenga falla. Si tiene falla o de perfecto el andamio, hay que cambiarlo. Aquí es responsable
de estas medidas puede ser el supervisor, el capataz que está a cargo de la cuadrilla, el equipo de seguridad, salud laboral o el supervisor del área. ¿Okay? Eso es dependiendo la situación. ¿Okay? De tal manera, señores, que espero que este formato a través de una matriz MIPER les haya servido. Una matriz MIPER cualitativa. Ya tenemos en el canal una semi cualitativa o semi cuantitativa. Esta es cualitativa. Si te gustó este video, por favor dámele un like. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete a mi canal. Con eso me estarás ayudando un montón. ¿Ok? Y le das a la campanita cuando te suscribas. Si lo puedes comentar, me gustaría mucho lo que tú pienses de este video. Si te gustó, si te sirvió. Y si lo puedes compartir también. Te me cuidas mucho. Hasta una nueva oportunidad. Dios te bendiga.